Sean bienvenidos al último webinar del Instituto Nacional de Salud. Es un gusto compartir estos espacios de intercambio con todos los profesionales de la salud del Sistema Nacional Integrado de Salud. Quiero decirles que hemos desarrollado 42 webinarios durante el año, en lo que hemos contado con la participación de expertos nacionales e internacionales en diferentes temáticas relacionadas con la pandemia, relacionados con temas priorizados según carga de enfermedad. En el instituto tenemos el compromiso de aportar cada vez más oportunidades de transferencia de conocimientos. Y esto tiene que ver con nuestras prioridades acerca de los problemas de salud. En esta ocasión vamos a hablar de hipertensión arterial, una enfermedad que es realmente un problema mundial, conscientes que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado la hipertensión como una afección que repercute en más del 30% de la población adulta mundial. Y es un factor de riesgo importante cardiovascular con repercusiones serias a órganos blancos como el riñón, el cerebro, el corazón mismo. Así que este día es nuestro día especial porque el cierre será por uno de nuestros miembros del Instituto Nacional de Salud, un profesional muy destacado en el área de la simulación y medicina, el doctor Cristian Balmore Romero, quien nos hablará de las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud este año. El doctor Cristian Romero es doctor en medicina, graduado de la Universidad del Salvador, es graduado de medicina interna y medicina crítica del Hospital Nacional Rosales y tiene una larga experiencia en el manejo de pacientes críticos y en ejercicio de capacitador. Ha desarrollado cursos y talleres sobre el tema en hospitales que tienen que ver con la red del Sistema Nacional Integrado de Salud a través del sistema de simulación del Centro Nacional de Simulación del Instituto. El doctor Romero se ha desempeñado como staff de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultas del Hospital Nacional de la Mujer, en donde tuve el honor de conocerlo aún mucho antes y de trabajar en equipo con él en esta unidad. Luego formó parte de la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles, en donde apoyó con una incondicional forma de trabajar y con calidad a las estrategias de esta dirección. Hoy, como director del Centro Nacional de Simulación y Medicina del Instituto Nacional de la Salud, el doctor Romero ha sido capacitado en la Universidad de Cambridge sobre su participación en el diseño y funcionamiento de este centro, así como también ha tomado los cursos de ACLS en Estados Unidos para validar sus competencias y reafirmarlas. Les recuerdo a todos que pueden cerrar sus salidas de audio y video. Le doy la bienvenida, doctor Romero. Enhorabuena que usted cierre los webinarios y la academia del instituto. Bienvenido, le cedo el micrófono y el video. Muchas gracias, doctora Sandoval. Es un gusto para mí compartir ya este último webinario del año, casi con el aroma a Navidad en el ambiente. Discutiremos en la tarde las últimas guías de manejo al respecto de la farmacología e hipertensión arterial en adultos, dadas por la OMS este año. Es bueno para mí hablar de esto y espero poder transmitir a ustedes toda la información que las guías intentan dejar de manera clara dicha y que lo dicho en esta tarde pueda servir para su práctica diaria. La siguiente, por favor. El documento lo pueden descargar del sitio web que está publicado acá en esta diapositiva y será compartido en el chat en este momento. Si ustedes así lo desean, pueden descargarlo. Está en inglés, no pueden encontrar la versión en español, pero ese es el documento sobre el cual se basará principalmente esta ponencia. La siguiente, por favor. ¿Por qué son importantes las guías? Según las últimas estimaciones, la población mundial ronda los 7.9 billones de habitantes y se estima que de estos 1.4 billones tienen hipertensión arterial. Y lo más dramático es que solo el 14%
de estas personas está bajo control. Y es aún más dramático porque existen terapias costo efectivas útiles para poder controlarlas. La siguiente, por favor. Las enfermedades no transmisibles como tal matan a cerca de 41 millones de personas cada año. Esto representa cerca del 70% de las muertes mundiales. De estas, 15 millones son muertes prematuras, conocidas aquellas que ocurren cuando la persona tiene entre 30 y 69 años de edad. Y lo más dramático es que el 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de bajos y medianos ingresos como el nuestro. 17.9 millones son por causa cardiovascular de estas muertes. ¿Sí? El excedente ocurre por causas de cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes mellitus. Y como un factor importante es que casi todas comparten factores de riesgo comunes que son abordables. La siguiente, por favor. Según la encuesta NKLS 2015, de la cual tenemos una actualización que aún no está liberada de la encuesta nacional de salud de este año, según esta encuesta, la prevalencia de hipertensión en nuestro país en personas menores de 20 años ronda el 35%. Y lo que es más dramático es que el 9.5% no sabía que era hipertensa y se enteró de su enfermedad hasta el momento de pasar la encuesta y de tomar las mediciones de presión arterial. Con los años, en nuestro país, la prevalencia aumenta de forma tal que en las personas arriba de 60 años, esta llega a ser hasta el 66%, es decir, que 2 de cada 3 personas arriba de 60 años tienen hipertensión arterial. La siguiente. En este contexto, es que viendo lo dramático del ambiente y la necesidad de, uno, hacer un diagnóstico apropiado, y dos, realizar un mejor control de lo bajo que se encuentra actualmente documentado, es que surge en esta guía de actividad clínica, ¿sí? ¿Cuáles serán los pasos entonces? Que la guía intenta responder. Será, primero, responder qué es la hipertensión arterial. Segundo, cuándo se debe iniciar el manejo. ¿Qué medicación debo usar? Y cómo lograr el control de esta enfermedad. La siguiente. No obstante, la guía está enfocada en el manejo de la hipertensión. Menciona que la persona que va a ser sujeto de la guía tiene un diagnóstico de hipertensión ya realizado. No lo mencionan en el texto, sin embargo, conocemos por la guía de la Sociedad de Hipertensión de Estados Unidos de 2020, la tabla de clasificación que aún es vigente y que ustedes pueden observarla en el documento normativo del Ministerio de Salud. En esta clasifica a la persona con hipertensión a aquella que tiene una presión arterial sistólica arriba de 140, arriba o igual, y una presión arterial diastólica arriba de 90. En los términos normal, alta y normal se utilizan para las mediciones en la clínica. La siguiente, por favor. Algo muy importante es que en estas guías publicadas en el 2020 se ponen dos escenarios muy diferentes. Uno es el escenario de la hipertensión diagnosticada en el consultorio, en el cual los valores son los que les he comentado, 140 de sistólica y 90 de diastólica, y otro es el escenario en el que el diagnóstico se hace con un monitoreo ambulatorio, ya sea hecho por el paciente o con un aparato especial que toma las presiones cada hora y luego los datos son cotejados en una cuadrícula y se obtienen promedios. En este monitoreo ambulatorio, si el promedio de presiones excede 130 de sistólica y 80 de diastólica, se puede considerar como hipertensión arterial. O si el promedio de mediciones diurnas excede 85 de sistólica, 85 de sistólica y 85 de diastólica, o si las nocturnas exceden 120-70. Esto es muy llamativo porque normalmente en el ciclo circadiano de la presión arterial, durante la noche es cuando más baja está la presión arterial y menos valores son documentados. Entonces, durante la noche la presión puede bajar tanto como 90-60, la frecuencia puede bajar incluso hasta 42, 50 y no ser anormal,
sino que el cuerpo está en un estado de reposo y de recuperación. Pero si esta máquina logra medir presiones elevadas durante la noche, se puede considerar como hipertensión arterial. Es más aún, estos cambios ocurren tempranamente, antes de que la presión sea elevada al momento de medirla en la clínica. La siguiente, por favor. Sin embargo, para tomar la presión arterial, lo que la guía pide es casi que un ritual, encender unas velas y demás, o sea, porque miren todas las cosas que deben cumplirse. Uno debe ser un lugar quieto, o sea, calmado, tranquilo, confortable, a temperatura agradable. De repente no debe haber fumado ni tomado café, ni debe estar irritado por media hora antes. Debe estar con su vejiga vacía, debe estar relajado por al menos 3 minutos. Si la presión resulta alta, se deben tomar 3 medidas con un intervalo de 1 minuto y ocupar el promedio de las últimas 2 como dato de medición. El paciente no debe hablar cuando le toma la medición. El manguito que se coloca en el brazo debe ser de una medida adecuada, no menor de la mitad del largo del hueso del brazo y no mayor de 2/3. El brazo debe estar descansando sobre una superficie, los pies deben estar en una superficie plana y él debe tener un respaldo sobre el cual se pueda asentar. Entonces, como les comento, es todo un ritual que se debe cumplir para poder decir que alguien tiene hipertensión arterial. Una vez habiendo hecho el diagnóstico con 2 medidas en 2 momentos diferentes, esta persona es sujeto de las observaciones que se vertirán en esta guía. La siguiente. Esta guía está hecha para hipertensión en adultos. No está hecha para recomendar en mujeres embarazadas hipertensión de origen secundaria ni en crisis hipertensiva. La siguiente. Los objetivos son proveer un umbral de inicio de medicamentos, recomendar respecto de toma de examen de laboratorio, qué fármacos se van a utilizar, si es útil utilizar una terapia combinada o una monoterapia, cuáles son los objetivos terapéuticos de la valor de presión arterial, el intervalo de seguimiento de estos pacientes y que otras personas pueden participar en el manejo y control de esta enfermedad. La siguiente. Aunque no ofrece recomendaciones sobre acciones no farmacológicas, las menciona y vale la pena comentarlas en esta charla, que es reducir la ingesta de sal, cloruro de sodio, a menos de 5 gramos al día, comer frutas y verduras, frutas y vegetales, una actividad física rutinaria, evitar el tabaco y reducir el consumo de alcohol y limitar la ingesta de alimentos con grasas saturadas y grasas trans. La siguiente, por favor. Entonces, el proceso es descrito en esta lámina de cómo se realiza la guía. La guía se ha elaborado mediante el sistema PAICO, por sus siglas en inglés, P, población, I, intervención, C, comparador, y la letra O por desenlace, outcome en inglés. Entonces, acá lo que yo hago es tomar una población, que en este caso van a ser los pacientes adultos con hipertensión arterial, tomar desenlaces, que en este caso los desenlaces han sido los eventos adversos cardiovasculares mayores, o los MACE, Major Advanced Cardiovascular Event, que son la mortalidad, la muerte cardiovascular, el infarto del miocardio, la enfermedad arterial coronaria, el ictus, la enfermedad renal crónica y la falla cardíaca. Esa es la P y la O. La intervención y el comparador varía sobre la base de la pregunta que se realice para poder dar una respuesta sobre qué es mejor hacer o qué no. Entonces la pregunta está listada acá del 1 al 10 sobre cuál es el nivel farmacológico para poder iniciar la presión arterial. Acá la intervención será usar un fármaco versus no usar un fármaco, el comparador, y el desenlace sumado será el control de la presión y qué porcentaje de personas se controlan, ¿sí? ¿Qué tanto reduzco los valores de presión arterial y cuánto se controlan?
Así que cada pregunta tiene un desenlace, una intervención y un comparador diferente, y cada desenlace es medido sobre la base de los estudios analizados. Para poder realizarla, esto se ha elaborado entre grupos, ¿sí? Un grupo desarrollador, un grupo de expertos, un grupo de comunidad externa. Luego se realizan las preguntas, se corren las búsquedas de información, se recuperan los estudios, se clasifican según su peso estadístico, siendo los que de mayor peso las revisiones sistemáticas y metaanálisis, luego los ensayos clínicos y por último los estudios observacionales de expertos. Según esos pesos, se observa qué tanto, si yo hago una intervención, el desenlace lo disminuyo, o si lo estoy buscando, qué tanto ocurre para el caso, qué tanto reduce presión, qué tanto control de hipertensión, y qué tanto mortalidad ocurre, o infarto ocurre, o enfermedad renal ocurre. De esa manera puedo obtener una recomendación que me diga que si yo realizo esta acción, la posibilidad de reducir el desenlace es muy probable, y una recomendación con un nivel de evidencia. El nivel de evidencia más fuerte me está diciendo que si yo realizo una intervención, es muy probable que mi desenlace esté cercano al desenlace esperado. Y los niveles de evidencia más bajos me están diciendo que ese desenlace esperado puede estar lejano y que nuevos estudios podrán modificar la recomendación vertida en esta guía. Dicho esto, les comento que la pregunta 2 sobre los exámenes de laboratorio y la 10 no tienen revisiones sistemáticas, solo estudios primarios. El resto sí las tienen. Habiendo puesto el contexto de esta guía, comenzaremos a enumerar y a comentar cada recomendación en la siguiente lámina. La siguiente, por favor. La primera recomendación, la OMS recomienda iniciar un manejo antihipertensivo farmacológico en individuos con diagnóstico de tensión arterial confirmado con una tensión arterial diastólica igual o mayor que 140 y una sistólica, perdón, y una diastólica igual o mayor a 90. Esta recomendación es fuerte, como les comentaba, la posibilidad de que existe un beneficio probado es muy alta al cumplirla, y la evidencia es de moderada a alta. De hecho, en esta pregunta se analizaron cerca de 14 metaanálisis de temática y con cerca de 120,000 pacientes. Entonces, la recomendación es muy fuerte, y quiero que noten algo. Recomiendan iniciar manejo hipertensivo con una tensión arterial sistólica de 140 o más, o diastólica de 90 o más. Esto es el diagnóstico de hipertensión prácticamente. O sea, recomiendan iniciar el manejo con los diagnósticos de hipertensión. La siguiente. Y este manejo, la OMS, perdón, parte de la recomendación 1 se basa en un caso particular. La OMS recomienda manejo de hipertensivo farmacológico en individuos con enfermedad cardiovascular existente y tensión arterial un poco más baja, 130 incluso, una recomendación fuerte con evidencia moderada a alta. La siguiente. La OMS recomienda manejo hipertensivo farmacológico en individuos sin enfermedad cardiovascular manifiesta, pero con alto riesgo cardiovascular, entendido como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o un score de riesgo cardiovascular arriba del 10%, con una presión arterial sistólica entre 130 y 39. O sea, se bajan los umbrales, como ustedes ven, en aquellas personas con alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. La recomendación es fuerte y la evidencia es de moderada a alta. La siguiente. Observaciones para su aplicación. El inicio del manejo farmacológico no se debe retrasar más de 4 semanas del momento del diagnóstico. Es decir, yo diagnostico la enfermedad con 2 tomas, según todo lo que explicamos al inicio de la charla, y después de eso tengo 4 semanas para comenzar el manejo. Este es un punto de la práctica que la guía propone, y dista un poco de la recomendación habitual de esperar 3 meses con medidas no farmacológicas y cambios en el estilo de vida.
lo disminuye a 4 semanas. No obstante, si la presión arterial supera los 160 de sistólica y 100 de diastólica, o si hay signos de daño a órgano diana agudo, se debe iniciar el manejo sin demora al momento de encontrar el diagnóstico de hipertensión. La siguiente. La recomendación 1 se trataba al respecto de cuándo iniciar el manejo farmacológico. La 2 trata acerca de cuándo tomar exámenes. Cuando se inicia terapia farmacológica con hipertensión, la OMS sugiere exámenes para tamizar comorbilidades o hipertensión secundaria, pero solo cuando los exámenes no retrasan ni impiden el inicio del tratamiento. Esta recomendación es condicional y la evidencia es baja. Quiere decir que acá nuevos estudios de mayor peso pueden cambiarnos la recomendación y cambiar ya sea su forma o la manera en cómo está redactada, y debe ser tomado con cautela con la persona que la practica. Sin embargo, hacen énfasis en que si está indicado iniciar el manejo farmacológico, yo debo hacerlo y no retrasar este inicio esperando toma de exámenes. La siguiente, por favor. Los exámenes sugeridos pueden ser electrolitos, creatinina, un panel lipídico, hemoglobina glicosilada o glucosa en ayunas en su defecto, un examen de orina y un electrocardiograma como exámenes de base. Se recalca que la falta de acceso o recursos no debe retrasar el inicio del tratamiento. Y los exámenes, si es necesario, se toman después. Algunos medicamentos son un poco más seguros para iniciarlos sin tomar exámenes. Yo puedo iniciar un bloqueante de canales de calcio de larga duración, a diferencia de los IECA, que uno tiene un poco de preocupación al respecto de si va a producir o no hipercalemia, por ejemplo, IECA o ARA2. La siguiente. Esta pregunta no tuvo estudios comparativos y la recomendación está basada sobre estudios primarios. Por ese motivo es que tiene bajo nivel de evidencia. La siguiente. La recomendación 3, la OMS sugiere la evaluación de riesgo cardiovascular al momento o después de iniciar el manejo farmacológico para hipertensión, pero solo si es factible y si esta evaluación no retrasara el inicio de la medicación. Una recomendación condicional con evidencia baja. La siguiente. Típicamente, la mayoría de pacientes no requiere evaluación de riesgo cardiovascular previo a iniciar la terapéutica. Y esta evaluación va a tomar un papel importante cuando yo tenga valores de presión arterial entre 130 y 139, es decir, diagnóstico de hipertensión. Con estos valores en una persona de alto riesgo, según lo que les explicaba al inicio de la charla, y en estos, la recomendación 1 me decía iniciar con 140 de sistólica, pero tengo 130. Entonces, en estas personas de alto factor de riesgo tengo que cuantificarlo. Entonces, yo voy a utilizar una escala que sea idealmente adaptada al medio para poder cuantificar el riesgo y decir, tiene alto riesgo, es válido comenzar la terapéutica. Escalas hay muchas, ¿sí? La OMS recomienda que en ausencia de una escala validada para el país, la elección de esta dependa de la disponibilidad, la factibilidad y la aceptación de la aplicación de esta escala. De las más utilizadas es el score de Framingham o la escala de riesgo dada por las guías europeas. Como les comentaba, se hace hincapié en que esta valoración no debe posponer el inicio de la terapéutica si el facultativo la considera necesario. La siguiente. La recomendación 4. En adultos con hipertensión que requieren tratamiento farmacológico, la OMS recomienda el uso de fármacos de cualesquiera de las siguientes clases farmacológicas de medicaciones antihipertensivas como manejo inicial. Tiazidas o agentes similares a tiazida, para el caso indapamida o clortalidona. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueador del receptor angiotensina 2, IECA o ARA2. O un bloqueador de canal de calcio de larga duración
y dihidropirídicos, para el caso amlodipino, irradipino, nicardipino, y prácticamente los que terminan en dipino puede ser una buena pista para poder escogerlo. Cualesquiera que se inicie, según la recomendación 1, se ha observado que tienen una fuerte evidencia para disminuir la presión arterial y para disminuir la incidencia de los desenlaces que les comentaba al inicio, los MACE. Y la evidencia es alta. Se analizaron en esta recomendación cerca de 32 revisiones sistemáticas que le dan bastante peso a la recomendación. La siguiente. Una observación. Se prefieren antihipertensivos de larga duración para que sea una sola dosis y se pueda aumentar la adherencia y persistencia del uso del medicamento. Como ejemplos, ofrece la guía, por ejemplo, un antagonista de canales de calcio en pacientes menores de 65 años o descendientes afroamericanos, un beta bloqueante cardiopatía isquémica, un IECA o un ARA2 en pacientes con proteinuria severa, con diabetes mellitus, falla cardíaca o enfermedad renal. ¿Sí? La siguiente. La recomendación 5, para adultos con hipertensión que requieren terapia farmacológica, la OMS sugiere terapia combinada, preferiblemente con una pastilla combinada, o sea, para mejorar adherencia y persistencia, como tratamiento inicial. Los antihipertensivos en combinación pueden ser escogidos de las siguientes familias farmacológicas: diuréticos, tiazida o similar a tiazida, IECA, ARA2 o antagonista de canales de calcio. Una recomendación condicional con evidencia moderada. Observe que la recomendación es condicional y la evidencia es moderada, porque acá a lo que se está apostando es a la adherencia al manejo y a lograr un control cuando yo doy 2 o más medicamentos antihipertensivos combinados. Si estos están en una sola pastilla, es más fácil que lo tome el paciente. Y la recomendación se explica también en el texto de la guía que si yo tengo un control que no es suficiente con un solo medicamento, han recomendado iniciar con la mitad de la dosis máxima del medicamento. Si con eso yo no logro controlar la presión, se recomienda agregar un segundo medicamento y no aumentar al máximo el primero que se agregó. Pero para hacer eso, la recomendación acá está dada mejor con una pastilla que te haga los dos, y típicamente las combinaciones más comunes son un IECA ARA2 con un antagonista de calcio. No obstante, el peso más fuerte de evidencia lo tiene el uso de cualquier medicamento. O sea, al final cualquier medicamento pesa más que no usar o usar combinados. La siguiente. La terapia combinada puede ser especialmente valiosa cuando la tensión arterial inicial está 20 de sistólica, de diastólica, mayor que los objetivos terapéuticos. Acá nos está diciendo que si yo tengo 160, 100 de presión arterial, es mejor comenzar con 2 medicamentos de una sola vez a dosis intermedia que con uno solo a dosis máxima. Por lo que les comentaba, que se mejora la adherencia, la persistencia y el control de la presión arterial. La siguiente. La recomendación 6, la OMS recomienda valores meta del manejo de presión arterial menores a 140/90 en todos los pacientes con hipertensión sin comorbilidades. Esta evidencia, la 1, la de la cantidad de manejo, los tipos de medicamentos, y las 6 son las que tienen más peso de evidencia y una recomendación más fuerte. La siguiente. La OMS recomienda valores meta de presión arterial sistólica menor que 130 en pacientes con hipertensión y enfermedad cardiovascular conocida. Asimismo, en la siguiente, es el mismo objetivo de presión arterial en pacientes de alto riesgo con hipertensión. Se entiende alto riesgo como paciente con riesgo cardiovascular alto dado por un score utilizado en el país, diabetes mellitus o enfermedad renal crónica. Acá la recomendación es condicional con evidencia moderada. La siguiente.
La OMS sugiere un control mensual después del inicio o cambio en la medicación antihipertensiva, hasta que el paciente alcance los objetivos de tensión arterial. Acá es condicional con evidencia baja. Quiero hacer acá un punto de buena práctica, ¿verdad? Que la guía, el alcance de la guía está para una hipertensión arterial de nuevo diagnóstico con una persona con factores sobre todo de riesgo. No está elaborada para la crisis hipertensiva, ni para la mujer embarazada con hipertensión, ni para hipertensión secundaria sospechada. En ese sentido, esta recomendación es válida para una persona estable. No obstante, el clínico que está evaluando al paciente, si observa algo que le merece un control más cercano, valdría la pena hacerlo y no esperar el mes, ¿sí? Esta recomendación la hacen ellos por el tema de la factibilidad y poder repetirlo en países de bajos recursos, en lo que el médico es mucho más escaso que nuestro medio, y muchas veces el llegar a un hospital implica un viaje de 1, 2 o 3 días de longitud, de tiempo. Por ese motivo es que se hace esta recomendación de un mes para controlarla, la resonancia arterial, la siguiente, y el control subsecuente, una vez he logrado el control de la presión arterial, el seguimiento será de los 3 a los 6 meses. Eso será según cada paciente. La siguiente. La última recomendación es un poco de una aplicación que se deberá valorar en cada uno de los países en los que la guía sea adaptada o aplicada. Esta recomendación está hecha al respecto de que la OMS sugiere que el manejo farmacológico de hipertensión puede ser suministrado por profesional no médico, como enfermeras y farmacéuticos, siempre y cuando las siguientes condiciones son cumplidas. Hay un internamiento apropiado, hay autoridad de la persona para poder prescribir un medicamento dado amparado en la recomendación de esta guía. Hay un protocolo de manejo específico de la patología en la cual se hará esta práctica, y sobre todo hay una supervisión del médico. Esto, como les comentaba, surge de eso dato preocupante de que todas las personas diagnosticadas con hipertensión, solo el 14% tienen un control de la presión arterial. El resto no tienen un control, y esa falta de control será lo que da las muertes que yo les comentaba por eventos cardiovasculares. Entonces, sirve de poco tener un sistema muy bien montado, pero al final, si yo no estoy midiendo cuántas personas están controladas, poco sabré si en efecto tengo un impacto en las políticas que están implementando, ¿sí? Esta recomendación está hecha para poder ampliar la cobertura de manejo de personas con hipertensión y poder lograr un mayor control en las personas diagnosticadas de esta forma. No obstante, la evidencia es condicional, la evidencia es baja y la recomendación es condicional. La siguiente, por favor. Observaciones para implementar esa recomendación. Los promotores de salud pueden asistir en actividades como educación, entrega de medicación, medición de la presión arterial y monitoreo según un modelo de tratamiento colaborativo. Las capacidades de actuación, es decir, lo que puede o no hacer un promotor de salud, dependerá de cada uno de los países. El telemonitoreo y el monitoreo basado en autocuidado es aconsejado, más aún en estos tiempos en que, como vimos en la encuesta nacional de salud presentada con datos preliminares el día de ayer, las personas tienen en un 80% acceso a Internet, y ahora se puede tener un telemonitoreo con un celular a la mano. La supervisión del facultativo puede ser realizada por estos métodos innovadores para garantizar el control de presión arterial y el manejo expedito. La siguiente. Hay escenarios especiales que están fuera del alcance de esta guía, sin embargo se hacen algunos comentarios: hipertensión en desastres naturales,
hipertensión en COVID. Acá el texto comenta que, como todos conocemos, la puerta de entrada del virus es el receptor del EK2, que forma parte del sistema de testosterona, y la duda surgía, dice, una persona con hipertensión podría suspender sus medicamentos o seguirlos tomando. Acá ellos comentan que la persona debe seguir tomando su medicamento, que eso no ha aumentado la mortalidad. Sin embargo, no hacen una recomendación al respecto. Así que solo se los comento, pero no forma parte del alcance de la guía. La siguiente. A manera de resumen, la guía ofrece 8 recomendaciones en 8 aspectos diferentes: una sobre el umbral del manejo, 2 sobre la toma de exámenes, 3 sobre evaluar el riesgo cardiovascular, 4 el medicamento a utilizar, 5 si ocupar terapia combinada o no, 6 las dianas terapéuticas de presión arterial, 7 la frecuencia de los controles y 8 qué personas pueden participar. De estas, la recomendación 1 sobre el umbral de manejo, 4 medicamentos a utilizar y 6 objetivos terapéuticos tienen una recomendación fuerte con nivel de evidencia de moderada a alta. En las dianas, la evidencia alta es en aquellas de presión arterial en personas sin factores de riesgo. Y las dianas terapéuticas en las personas con factores de riesgo de diabetes mellitus tienen menor evidencia que la mostrada acá. La siguiente. Como clínico, quiero hacer 2 observaciones. Sí, las guías clínicas son guías y están elaboradas según un sistema probado y son recomendaciones para grandes poblaciones. No obstante, nosotros vemos pacientes, ¿verdad? La siguiente. Y es con el uso de astiacidas. De todo es conocido que las astiacidas pueden dar alteración en el factor lipídico y también están asociadas a eventos de hiponatremia y hiponatremia muy severa. De hecho, los casos de hiponatremia que yo he observado, de los valores más bajos que he observado, hasta 86 y 92, ha sido en personas con uso de tiazidas. Típicamente, el perfil de quien va a presentar hiponatremia es una mujer mayor que ha comenzado tiazidas en el mes previo y lo presenta entre el día 8 al día 30 con un promedio el día 19-20. Así que solo un punto ahí de tener presente, medir sodio, si voy a utilizar tiazidas. La siguiente. Y la otra recomendación puntual es que la presión arterial es un sensor que utilizamos, ¿sí? Y la guía está dando, apliquemos este medicamento según el sensor de presión arterial. No obstante, hay una explicación etiopatogénica que subyace a ese fenotipo de hipertensión arterial. Todos los factores que están ocasionando la presión arterial elevada aún no son del todo conocidos. Yo les invito a ver la charla sobre obesidad e inflamación crónica que está en la página del Instituto de Salud. Acá explican algunos de los mecanismos sugeridos que explican por qué se eleva la presión arterial en la obesidad, por ejemplo. Pero aún faltan cuál es el antígeno que desencadena la respuesta inmune elevada. Eso aún no se sabe. Hay muchos mecanismos patogénicos que desembocan en hipertensión, y la hipertensión per se da otra cascada de reacciones que producen lesión a órganos diana. Entonces, esto se entiende como una explicación del reloj de arena o como el doble témpano de hielo, ¿verdad? En el cual yo solo veo un ápice de la realidad, que es la presión arterial, pero los eventos que están provocándola y los eventos que dan daño están un poco escondidos y no son tan fácilmente verificables con exámenes. La siguiente. Hay algunos medicamentos que alteran la patogénesis, la siguiente, y otros que incluso controlan los mecanismos de lesión. Por ejemplo, el caso de la hipertensión, que no es vista en la guía, pues la hipertensión por mineralocorticoide.
Cuando hay un exceso de monoamina corticoide por un tubo productor de aldosterona, el medicamento que lo inhibe, el aldactone, inhibe la patogénesis puntual de esta enfermedad y también inhibe lesiones producidas al miocardio. Todo es conocido que la aldosterona, el aldosterona puede producir fibrosis miocárdica y que el aldactone disminuye un poco la incidencia de la fibrosis. Otra explicación, por ejemplo, es cuando hay un aumento de la presión arterial, el corazón aumenta el trabajo miocárdico. Por motivos no del todo conocidos, si el corazón aumenta el gasto cardíaco al doble, el trabajo aumenta al doble. Si el corazón es sometido a una presión arterial al doble, el trabajo aumenta 9 veces. Eso uno sabe por qué aumenta tanto al aumentar la presión arterial. El trabajo aumentado por la hipertensión hace que el corazón comience a aumentar el tamaño, hipertrofiarse, y por factores genéticos posiblemente, hay una generación de fibras anormales y ocurre algo que se llama remodelado cardíaco. Hay medicamentos que disminuyen el remodelado cardíaco y tienen evidencia probada para el caso de los IECA, los ARA2. Entonces, hay medicamentos que actúan en patogénesis, actúan previniendo lesión, y el sensor de presión arterial puede ser poco como un único, una única guía de manejo del control de una persona. Hay otra cantidad de elementos que se ven. Por lo que yo comentaba el hecho de que una persona no médico vea estos pacientes y prescriba medicamentos. Sí se puede hacer cuando lo que se listó se cumple, que haya una persona entrenada, que tenga capacidad de recetar, que haya un protocolo de manejo y que sea supervisado por un médico. Al final, las medidas no farmacológicas son muy importantes y tienen mucho que ver en todo, en patogénesis, lesión y presión arterial. Y finalizo con la siguiente lámina, en la cual está un físico muy conocido, Stephen Hawking, que él decía que el mayor enemigo del conocimiento es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Dicho de otra forma, el obstáculo más grande para crecer es creer que yo ya lo sé, creer que yo ya conozco algo y que estoy entrenado y que ya finalizó mi crecimiento. Ese es el obstáculo más grande para crecer. Así que venzamos esas barreras, crezcamos y como país podemos buscar la solución a este problema. Como INS estamos haciendo un esfuerzo enorme bajo la tutela de la doctora Sandoval para comenzar a buscar cómo estamos y luego, mediante la gobernanza, incidir en los tomadores de decisiones para que sean las acciones tomadas sobre la base de la mejor evidencia disponible. Muchas gracias por la atención prestada. Quedo atento a las preguntas que puedan formular. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Romero, por tan excelente ponencia. Invitamos a los asistentes que puedan compartir sus preguntas a través del chat para podérselas comentar al doctor Romero. Tenemos un comentario, doctor, con respecto a recomendaciones que hay que hacer a la población de parte de una compañera del área de nutrición del instituto, que nos recuerda que también es importante eliminar el uso de algunos productos, sopas instantáneas, cubitos, boquitas o snack u otros, ya que son altos en sodio y a veces solamente se recomienda eliminar la sal de mesa o controlarla en la preparación. Recomendar con énfasis en pacientes con la cantidad de sodio restringida o controlada. Respecto a esto, quisiera sus comentarios respecto a cuál es su experiencia con respecto a esta restricción y cómo el paciente responde ante la restricción de sodio y cómo es el comportamiento en nuestro país del consumo de sodio. Es una situación muy buena, le agradezco a la compañera. Hay dos puntos acá. El primero que voy a comentar es que la guía está hecha para el manejo farmacológico y todas las recomendaciones no farmacológicas están fuera del alcance de la guía, no hay recomendaciones al respecto. Las menciona como parte de otras guías, para el caso de la guía de hipertensión publicada en 2020. Y en efecto, muchas veces con el paciente hay confusión con el consumo de sodio. ¿Por qué? El sodio como tal, los estudios han demostrado que un consumo abajo de 2000 miligramos de sodio
está asociado con una reducción en la presión arterial sistólica, tan alta como en 10 milímetros de mercurio. Pero yo no consumo sodio solamente, no consumo sodio elemental, consumo cloruro de sodio. Entonces, 2 gramos de sodio, 2 miligramos de sodio, son alrededor de 6 gramos de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal de mesa, ¿sí? Entonces, muchas veces como médicos, tenemos que comprender todas estas equivalencias y saberle explicar a la persona que la sal de mesa va a ser su medidor. Y 6 gramos, para términos prácticos, es una cucharadita rasa. O sea, una cucharadita de las pequeñitas, rasas son 6 gramos. Y eso es todo lo que puede tomar en el día. Es difícil medir todo lo que yo voy a tomar de sodio, así que la recomendación se hace y es muy aceptada que ellos puedan tomarlo con una cantidad moderada a baja de sal en los alimentos y quitarle el salero. Y como bien comenta la compañera, aconsejarles de que lean la viñeta nutricional de lo que van a comer, ¿sí? Porque la relación ideal de calorías, miligramos de sodio, es de 1 a 1. Es decir, que si un producto tiene 1500 calorías, debe tener como máximo 500 miligramos de sodio. ¿Por qué? Porque si yo tomo una dieta normal y tomo 1500 o 1300 calorías como un adulto sano, y tengo una relación de 1 a 1, voy a tomar, si solo comiera esos elementos listados, cerca de 1800 miligramos de sodio. Así yo estaría cumpliendo con no sobrepasar la meta, quitando la comida de la sal, así de la sal de mesa. En ese sentido, quizás la recomendación más grande es valorar, explicar al paciente que es una cucharadita, los 5 o 6 gramos de cloruro de sodio, solamente una cantidad moderada a baja de sal en los alimentos no es completamente simple porque es como dejar de disfrutar la comida y llegar ya a un estado de falta de goce y disfrute de la vida. Entonces, un poco de sal, quitarle el salero de la mesa y saber que las cosas que yo como enlatadas, saber identificar el contenido de sodio. Gracias por la observación. Muchas gracias. Una recomendación que ha también generado 2 comentarios en el chat ha sido la recomendación número 8 de la guía, que se sugiere que el tratamiento farmacológico de hipertensión puede ser dado por profesionales no médicos como farmacéuticos y enfermeras o personal de enfermería. ¿Su opinión con respecto a la factibilidad para realizar eso en nuestro país? Vaya, gracias por la observación. Sabía que eso iba a generar mucho ruido en este contexto porque es algo bastante innovador y puede ser hasta que la gente pueda verlo como demasiado arriesgado en ciertos contextos, ¿sí? Solo recordar 2 cosas. La guía, estas recomendaciones han sido elaboradas con todo el perfil que les comentaba, todo el camino seguido de la evaluación PAICO, con evidencia seguida para personas adultas con hipertensión, sin hipertensión severamente no controlada, sin hipertensión secundaria, sin embarazo y sin eventos graves, ¿sí? Si alguien tiene un daño manifiesto a órgano diana, para el caso de una falla cardíaca, una secuela por una enfermedad renal, cualquier eso de estadio por lo menos 3 o más, y está inestable, eso debe ser tomado en cuenta. Esta guía, como les comentaba, está hecha como para el paciente estable, por llamarlo así, que ande con sus 140, 150 de presión arterial, con pocos o mínimos factores de riesgo, en los cuales acá en el país exista una guía para el manejo. De momento, un lineamiento institucional que diga, vamos a hacer A, B, C, D y E pasos de forma lógica ordenada, aún no existe. Deberíamos construir como ministerio un documento que tenga eso que de momento está construyendo en la dirección donde estuve hace 3 años, está construyendo un algoritmo de manejo que nos dará ese documento a futuro. Cuando eso se tenga, yo pueda cumplir con los parámetros de un personal entrenado en esa guía que ya exista, que la guía exista,
que tenga la capacidad de recetar, que ese es otro punto que en nuestro país no se tiene. La enfermera o el farmacéutico no puede recetar medicamentos. Tendría que, de alguna manera, sortearse esa barrera legal. Y por último, que sea supervisado por un médico. Cuando esos 4 puntos se logren, podremos incrementar la cobertura a personas hipertensas con el objetivo que la OMS da en el texto de aumentar el control de la presión arterial. Porque solo aumentando la gente controlada lograré disminuir los desenlaces mayores. Si no, yo puedo tener todo un sistema montado para dar medicamentos, pero si la gente no se controla, van a seguir llegando con infartos, con eventos cerebrovasculares, con enfermedades renales crónicas terminadas para diálisis, a las máximas de nuestros hospitales públicos. Así que debe ser un análisis concienzudo, tanto desde lo político, lo legal, lo estructural y los recursos con los que se cuenta para poder implementar esa recomendación, que al final una guía clínica, dentro de su proceso de aplicación, la recomendación se hace, pero es el ministerio y los hospitales quienes deciden si la aceptan o no, según la capacidad de aplicación al interior de cada lugar. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Excelente, muchas gracias. Son varios elementos que hay que tomar en cuenta para que sea efectiva esta recomendación. Leonardo Tejada pregunta sobre la prevalencia de un grupo específico en personas menores de 18 años, si se tiene conocimiento de estadísticas respecto a eso en El Salvador. Comento, no tengo en la mente justo el momento el dato, aunque sí hay estudios acá en el país, y recuerdo que andaba cerca de el 10% de obesidad sobrepeso, y cercana así de 8% de diabetes, y más o menos 12% de hipertensos, pero no lo recuerdo. Lo que sí es, tenemos un estudio más, aquí me pueden dar del INS, lo que sí tenemos como estudio más cercano, que es el NECA-NLS, cerca del 35% de los adultos arriba de 20 años tienen hipertensión. Y lo que es más grave, el 9% no lo saben. O sea que hay mucha gente que es hipertensa que no lo sabe aún y hay que buscarla. ¿Sí? Exacto, gracias, doctor Romero. He compartido en el chat la última encuesta que tenemos como instituto, la ENECA 2015, donde hay algunos de los datos, donde no tiene el detalle que desea Leonardo Tejada, pero sí hay cifras nacionales de cómo se comporta. Preguntan, la guía no incluye temas de prevención de la hipertensión arterial. Ya usted nos aclaraba que no contiene, pero aprovechando este comentario, quiero su opinión respecto a qué tan efectiva en la práctica médica ve usted un paciente con intervenciones no farmacológicas, siempre aclarando lo que usted nos ha dicho, que no debe tener un factor de riesgo o tener un daño en órgano blanco. ¿Qué tan efectivas son las medidas no farmacológicas? Gracias, doctor. Comentarle, es difícil, es lo más difícil, de hecho, porque acá se juegan otros factores que son no somáticos, sino que psicológicos, el grado de motivación. O sea, acá los estudios muestran que si yo pongo 100 personas a hacer dieta y ejercicio el 1 de enero, que todos nos ponemos esa meta después de estas vacaciones, para diciembre solo 10 seguirán con esa actividad. O sea, los estudios muestran que el abandono es bien alto. O sea, el abandono es bien alto, cercano al 90%. Entonces, y esto es multifactorial. O sea, no podemos solamente achacar a la falta de voluntad propia de cada paciente, sino que, en efecto, pues la vida muchas veces y el ritmo de vida de una sociedad exige que la persona sacrifique parte de su tiempo de vida en acciones como el trabajo u otras actividades, ¿verdad? Entonces uno ahí comienza a sopesar el trabajo, vida, y lo último que voy dejando es mi actividad física. Entonces debe comenzar con algo mucho más grande. Y cuando estábamos en el ministerio, en la parte de no transmisibles, he trabajado en la política de enfermedades no transmisibles, que eso sé que aún sigue. Aún es difícil porque hay que hablar ya de cambios estructurales en el sistema que permitan, por ejemplo, tener
un lugar donde yo pueda andar en bicicleta, un lugar a donde pueda ir a correr. ¿Por qué no? Gimnasios municipales, espacios de recreación, que, y más en nuestro país, que es con un alto índice de violencia, todo eso es un poco escabroso de hablar con el paciente. Muchas veces se puede llegar a un acuerdo con la persona y la persona se compromete, hace ejercicio y baja de peso, porque se ha dicho de paso, de todas las acciones que podemos hacer para bajar la presión arterial en un paciente, las más efectivas son las no farmacológicas, ¿sí? El perder peso y realizar actividad física, porque estas tienen un gran entramado de efectos fisiológicos. El músculo cardíaco, el músculo estriado esquelético, por ejemplo, está en reposo, a otro estoy sentado, nada más tengo un 20% de su capacidad máxima, el resto decide poco. Cuando yo hago ejercicio, se abre la vasculatura en el músculo estriado y eso disminuye la resistencia vascular sistémica, con lo que se baja la presión. Barro mediadores inflamatorios, mejoro ADP cíclico a nivel muscular, aumento la sensibilidad a la insulina, siendo esta la medida más efectiva, incluso que las farmacológicas, aumento el flujo a los endotelios, con lo que disminuyo la irritación en estos, mejoro la circulación cerebral, aumento endorfinas, mejoro la capacidad vascular pulmonar, mejoro la capacidad contráctil miocárdica, mejoro el vaciado y gástrico, mejoro el funcionamiento de las inquetinas. Entonces, hay tantos efectos que hace esto, pero es tan difícil transmitir los beneficios al paciente e incluso a uno mismo. O sea, uno mismo tiene un ritmo de vida tan ajetreado que hacer ejercicio cuesta, y esa es la medida más efectiva, pero en la práctica es la que más tiene abandono. Así que depende mucho de la experiencia del clínico, que tanto puede venderle la idea al paciente para que esta sea la práctica mejor ejercida y la que tiene muchos más efectos, ¿sí? Muy bien, excelente. Un tema apasionante y también como Sí. usted lo aborda, doctor. El doctor Jorge Pleité dice, excelente presentación de la guía, y hace la pregunta. Por lo presentado en la recomendación 4 y 5, es bien claro los medicamentos a iniciar. Entonces, ¿por qué en las instituciones públicas del país generalmente dan un solo medicamento a todos, independientemente de la edad y factores de riesgo? Recordémonos que gracias por la pregunta, muchas gracias, es una muy buena y atinada observación. Recordémonos que el flujo de información primero es formular preguntas con un grupo de expertos conformado, hacer una búsqueda exhaustiva de la evidencia disponible, la mejor evidencia según el momento, luego realizar un análisis concienzudo de la evidencia y generar una recomendación según la mejor evidencia disponible, con el nivel y el grado que les explicaba en cada recomendación. Yo tengo la guía, después la guía pasa a organismos internacionales, después pasa al gobierno, después baja al Ministerio de Salud, después se discute adentro del Ministerio de Salud, después pasa a comités interinstitucionales, después se elaboran documentos normativos que tienen como sustento, como sombrilla, esa guía de recomendación, sobre la base de la aplicabilidad propia de cada sistema. Y al final, yo tengo un documento normativo con los pasos listados A, B, C, D, E, que me van a decir, bueno, tengo una persona con 140/90 de presión, comience medicamentos en no más de un mes de haberlo diagnosticado, y tiene daño de órgano blanco, comiéncelo inmediatamente. O sea, para llegar a eso es bien largo, ¿sí? Es bien largo. Y el flujo de información a veces puede ser tan lento que uno como clínico está acostumbrado a que deja un examen, observa la alteración y la corrige y ve una respuesta en horas o en el máximo de días. Pero el flujo de esta información es más lento, y esta actividad, por ejemplo, es una de las que promueven el flujo de esta información. La actividad será una de las pioneras. Les adelanto, esta guía va a ser revisada por nuestra institución
o en la parte de gobernanza, en la guía de práctica clínica, para valorar su adaptación a nuestro país. Expertos vendrán a discutirlo y después se elaborarán las recomendaciones adaptadas a nuestro medio. Y todo eso conlleva un trabajo que es enorme. Entonces, al final, el flujo y que llegue el mensaje es un poco largo el proceso. Nuestro trabajo como INS es hacer que el flujo sea un poco más rápido y que la recomendación llegue a la persona que la va a aplicar y podamos comenzar a ver cambios en esas conductas que el doctor nos está comentando. Muchas gracias. Hay un comentario aquí de la licenciada Idalia de Sánchez, que es parte del equipo de guías de práctica clínica, y dice, es una guía enfocada nada más al tratamiento farmacológico. Las guías pueden contener preguntas de intervención, tratamiento, seguimiento u otro aspecto. Muy bien, doctor. Le felicito. Hay dos preguntas que voy a aprovechar en este momento de hacérselas. Una es, ¿está indicado el ecocardiograma en todo paciente hipertenso? Y la segunda de Yanira Mártir. Muy buena ponencia. ¿Podría repetir cuáles son los medicamentos remodeladores de las fibras cardíacas que mencionó? Los medicamentos que evitan el remodelado cardíaco con evidencia probada, recomendación fuerte y evidencia alta, son los IECA y los ARA2, entre otros. Esos disminuyen el remodelado cardíaco, disminuyen la proyección del crecimiento del ventrículo hacia adentro, generando la falla cardíaca diastólica, y luego la dilatación generando una falla cardíaca sistólica. Como todo es conocido, la falla cardíaca es una incapacidad del corazón de aportar nutrientes en la velocidad y cantidad suficiente, por un lado, que es la sistólica, o una incapacidad de manejar las presiones que generan el flujo de sangre, como la falla cardíaca diastólica. En la diastólica tenemos fracción de eyección conservada y gasto cardíaco normal, o ligeramente disminuido, pero las presiones no se pueden manejar. Entonces nos da el edema agudo de pulmón. Entonces, esos medicamentos, según estudios grandes, han demostrado disminuir esos cambios y en algunos estudios incluso más allá de un poco el diagnóstico, retroceso del remodelado, visto como una mejoría de los parámetros del eco y una disminución en el tamaño de la aurícula izquierda, que es un buen sensor de obstrucción en el ventrículo izquierdo. Así que serían esos dos para responder la IECA ARA2. Muy bien, gracias. Otra pregunta, doctor Cristian, es decir, que en poblaciones especiales como los pacientes pluripatológicos con diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, cardiopatía coronaria o en los ancianos, la recomendación es que el uso de estas guías sea evaluada individualmente según el contexto. La respuesta corta, sí. La respuesta un poco más larga implica con lo que les hablaba en la última diapositiva o en la previa, que se debe valorar la patología de cada paciente, los valores diana de presión arterial y los mecanismos de lesión a los que me estoy enfrentando. Y sobre esa base escoger el medicamento que mejor se adapte a cada paciente. Al final, yo puedo dejar el mejor medicamento, pero si el paciente no quiere tomárselo, no tiene ningún efecto. Entonces, al final es un consenso entre médico y paciente para llegar a un adecuado control de presión arterial. Muy bien, tenemos también aquí comentarios ya con el documento compartido de la encuesta. Prevalencia de prehipertensión arterial, 27.2%. Prevalencia de hipertensión arterial, 37%, es más alto en mujeres. Tenemos felicitaciones, doctor. Muchas felicidades, doctor Romero. Excelente ponencia. Un comentario también, en algunos países se implementan lo que le llaman empresas saludables, en donde se hacen ejercicios de estiramiento, risoterapia, yoga o aeróbicos, mejorando la salud de sus trabajadores, así como el ambiente laboral. Solo quiero comentar respecto a eso, que Google implementó incluso el estiramiento de 15 minutos y los naps, las siestas después de comer. Entonces ellos vieron que eso les mejoraba la productividad de sus personas. Incluso la idea de Google Drive surgió de que había tomado una siesta después de haber comido. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero aún no estamos listos para esa plática. Muy bien. Luego, más felicitaciones. Excelente, doctor Romero. Necesitamos promover el autocuidado
Le felicito. Muchas gracias. Excelente ponencia. Felicidades. Y excelente ponencia, doctor Romero. Muchas gracias, ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes estos breves mensajes. No quise cargar de mucha información la presentación, puesto que hay mucha en el documento. Sin embargo, dejar puntos claves bien remarcados que espero a las personas que han asistido puedan ponerlos en su práctica diaria o diseminarlo con otros elementos de salud. Muchas gracias, doctor Romero. Le agradecemos mucho su participación, el haber preparado este tema y compartirnos con información basada en evidencia, que es lo que debemos de utilizar. Y de parte del instituto se le quiere entregar este diploma que dice así: el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, agradece a doctor Cristian Balmore Romero Castro por haber impartido magistralmente la conferencia virtual Nuevas Guías de OMS en Hipertensión Arterial a Profesionales de Salud, San Salvador, 22 de diciembre del 2021, y firma nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval. Esperamos que cada una de las actividades que realice el instituto pueda tener algún impacto en la atención de los pacientes a quienes nos debemos, reducir la brecha en la atención, que no haya tanta discrepancia y que las decisiones terapéuticas que se realicen sean basadas en evidencia. Así que muchas gracias por estar conectados. Les invitamos a el próximo año estar pendiente de cada una de nuestras actividades, ya que vamos a continuar con diferentes tipos de webinarios con temas muy interesantes, siempre vigentes y que mejoren la calidad de la atención que nosotros brindamos, siempre innovando y teniendo excelencia en la salud pública.